Malas noticias. He reencarnado en la malvada madrastra del villano. Él me torturará hasta la muerte. Buenas noticias. El villano solo tiene 8 años. Juro cambiar la opinión que el pequeño villano tiene de mí. Me convertiré en una madre bondadosa famosa en todas partes. Cuando coma pescado, le quitaré la cabeza. A mamá le encantan las cabezas de pescado. El pequeño villano mira el chile picado que queda en el plato. Se le llenan los ojos de lágrimas. En ese momento, empieza a llover a cántaros. El pequeño villano tiene fiebre en mitad de la noche. Lo llevo a cuestas durante media hora. Lloré, conmovida por mi propio altruismo. El pequeño villano también lloró. Es evidente que tenemos coche en casa. ¿Por qué tienes que torturarme así? Más tarde, apareció el benefactor que cambiaría su vida. Quería llevárselo. El pequeño villano negó con la cabeza. Mi madre no es muy inteligente. Tengo que quedarme y cuidar de él. Me quedé hasta tarde viendo el programa. Levantarme para ir al baño a medianoche. En cuanto me puse de pie, todo se volvió negro. Me desplomé en el suelo. Cuando recuperé el sentido, ya había cruzado al libro, a esta historia llamada Mimado y Dominante, convirtiéndome en la malvada madrastra del villano. El momento de mi llegada fue terrible. En cuanto abofeteé a Carlos, grité: tu padre ha muerto. ¿Cómo ha podido dejarte a ti, que eres una carga? ¿A mi cargo? Basura inútil. Bajé la cabeza y el pequeño villano me miraba fríamente, con una marca roja brillante en la cara. Pero esos ojos se negaban a someterse. Estaban llenos de odio. No parecían los ojos de un niño de 8 años. Temblé. Me arrodillé con un golpe seco. Agarré la mano de Carlos. Luego la golpeé contra mi propia cara. Tu padre está muerto. Tu madre tiene el corazón roto y su mente es inestable. No me culpes. Tu madre te lo ruega. El cuerpo de Carlos se tensó. Frunció el ceño. Luego me miró con repugnancia y salió corriendo. Me derrumbé en el suelo. Se acabó. Todo ha terminado. Justo ahora. He recibido toda la trama. Me he convertido en la malvada madrastra del villano Carlos. María se había casado con el padre de Carlos hacía solo un año. Su padre murió en un accidente de coche. Desde entonces, Carlos parecía vivir cada día en un infierno. María le pegaba o le regañaba. Todos los días le humillaba con sus palabras. Y lo obligaba a salir a recoger basura después del colegio, para ganar dinero para su matrícula. En casa, coqueteaba con otros hombres, e incluso lo hacía delante de Carlos. Más tarde, se involucró con un hombre pervertido, que resultó ser bisexual, y le gustaban especialmente los hombres. Aprovechó la ausencia de María, y se fijó en Carlos, y lo agredió. Cuando María lo descubrió, no solo se negó a denunciarlo a la policía, sino que también ayudó a encubrirlo. La personalidad de Carlos cambió por completo. Más tarde, Carlos recibió la ayuda de un benefactor. Escapó del control de María. Décadas más tarde, regresó con poder. Lo primero que hizo fue vengarse de María. Al pensar en el destino de María, no pude evitar estremecerme. ¡Qué trágico! El destino de esta madrastra es verdaderamente trágico. El villano le sacó los ojos y le rompió las piernas. Terminó en la calle como mendiga. Los vagabundos la acosaban y humillaban. Al final, murió de hambre en la calle. Solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Me puse pálido. Me llevó mucho tiempo recuperarme. Luego me acosté en la cama, negándome a comer o beber, perdido en mis pensamientos. Hasta que cayó la noche. Logré calmarme. Lo tenía todo pensado. Aún tenía una oportunidad. El villano solo tenía 8 años. Aún había tiempo para mejorar nuestra relación. Si estaba dispuesto a esforzarme, definitivamente podría cambiar el trágico desenlace. Me levanté con renovado vigor, y me preparé para ir a consolar al pequeño villano. Pero busqué por toda la casa y no lo encontré por ninguna parte. Justo entonces, un vecino pasó por casualidad. Levantó la vista y gritó: María, acabo de encontrarme con el Sr. Gómez. Dice que su hijo Carlos todavía está en la escuela. ¿Por qué no va a recogerlo? Es el único que queda en toda la escuela. Van. Tropecé hacia atrás y choqué contra la mesa. Había fracasado antes incluso de empezar. Cuando fui a recoger a Carlos, ya había salido solo del colegio, y varios alumnos mayores lo habían bloqueado en un callejón fuera del colegio. He oído que traes mala suerte, le dijeron. Mataste a tu madre cuando naciste, y ahora también has matado a tu padre. Oye, ¿no puedes cambiarte de colegio? Me da un poco de miedo estar en el mismo colegio que tú. Sí, eres una estrella de la mala suerte. Deberías largarte de aquí. Hoy me ha regañado el profesor. ¿Será por tu culpa también? Carlos, de pequeña estatura, estaba rodeado por ellos. Tenía algunas marcas rojas en la cara. Mantenía la cabeza gacha. No decía ni una palabra. Parecía aturdido. Algunos niños estaban a punto de empujarlo. Me acerqué rápidamente. Tiré de Carlos hacia mí. Luego levanté la mano. Uno de los niños me abofeteó. Quedaron atónitos por mi golpe. Al fin y al cabo,
Solo eran niños. Les daban miedo los adultos. Los miré con ira. Si os atrevéis a volver a meteros con Carlos, llamaré a la policía y haré que os arresten. Los niños huyeron despavoridos. Seguían gritando, viene la mujer malvada, viene la mujer malvada. Mocosos. No pude evitar quitarme el zapato y lanzárselo, pero ninguno de los niños fue alcanzado por el zapato. Tampoco lo encontraba. Me arrastré por el suelo buscando mi zapato. Llamé a Carlos para que me ayudara a encontrarlo. ¿Dónde está mi zapato? Carlos pasó junto a mí con expresión fría. Ni siquiera se volvió mientras se dirigía a casa. Desde el momento en que decidí convertirme en una madre famosa, comencé a estudiar varios casos típicos y a imitarlos. Cociné pescado para Carlos, y solo me comí la cabeza. Cuando tuvo fiebre, lo llevé a cuestas en mitad de la noche para buscar un médico. Cuando vi que Carlos tenía la ropa rota, inmediatamente se la cosí, pero después de coser la ropa, perdí la aguja. Tuve que ir a comprar otra. De camino al supermercado, pensé para mí misma, Carlos debe ser capaz de sentir lo mucho que me preocupo por él, ¿verdad? En la escuela, Carlos se sacó una aguja de la ropa, y se había cortado el brazo, dejando una larga herida. La sangre empapaba su camisa. La niña que estaba sentada a su lado se asustó, y rápidamente le pasó un papel. La niña tenía un corazón bondadoso, y le preguntó a Carlos, ¿tu madrastra todavía te trata mal? Carlos se limpió la sangre del brazo, con una expresión inexpresiva. Había más formas de atormentarlo. Pensaba que había sido muy amable con Carlos, pero él seguía mostrándose muy cauteloso conmigo. A veces sentía que me miraba, con una mirada fría. Una noche, Carlos estaba de pie junto a mi cama. Me desperté en mitad de la noche, y lo vi, casi muerto de miedo, incluso con mi temperamento. No pude evitar perder los nervios. ¿Qué estás haciendo? Se burló Carlos. Deja de fingir. Fruncí el ceño, pero le oí decir, ya has fingido bastante. No, solo quieres el dinero de la indemnización de mi padre, ¿verdad? Olvídate de eso, ni se te ocurra. Puse los ojos en blanco. ¿A quién le importa? Dije, y me di la vuelta y volví a dormirme. 3 segundos después, me levanté de nuevo. Ya estoy despierto. Te llevaré al colegio. Me da miedo no poder levantarme por la mañana. Carlos frunció el ceño. Son las 3 de la madrugada. Lo sé. ¿No vas a dormir? Carlos me miró. Tras unos segundos de silencio, se dio la vuelta y se marchó. Le recordé que cerrara la puerta con llave para mamá. Van, cerró la puerta con todas sus fuerzas. Este pequeño granuja. Mi relación con Carlos había mejorado completamente. Era el final del verano. Un nuevo vecino se mudó al barrio. Era un hombre educado. Se decía que era profesor de secundaria. Todos los vecinos decían que tenía un corazón bondadoso. Todos los días después del colegio y los fines de semana, aceptaba que los niños fueran a su casa, para darles clases particulares gratis. Cuando Ana, mi vecina, me lo contó, no le di mucha importancia. No hace falta que le den clases particulares. Carlos saca muy buenas notas. Siempre es el primero de la clase. Eso es un hecho. Alguien que puede hacer de villano debe de ser extraordinario. Debe de ser inteligente. Carlos es inteligente. Es el primero en todas las asignaturas. En la historia original, si hubiera tenido una infancia feliz, habría tenido un futuro brillante. Pensando en ello, me sentí un poco melancólico. Ana pensó que estaba presumiendo. Puso los ojos en blanco. Ella sabía que Carlos era inteligente. No era su hijo. Cargó con las verduras y se marchó sin mirar atrás. Me sentí orgulloso. Oh, qué hijo tan maravilloso tengo. Es realmente envidiable. Me di la vuelta y vi a Carlos mirándome. Me sentí un poco avergonzado. Estaba a punto de decir algo para compensarlo, pero él se limitó a volver a su habitación a hacer los deberes sin decir una palabra. Esa noche, mientras Carlos estaba fuera tirando la basura, desapareció. Llamé a la puerta de los vecinos, pero me culparon por exagerar. Solo ha pasado media hora. Quizás ha ido a jugar con sus compañeros de clase. No, porque sé que Carlos no tiene amigos aquí, y lo he comprobado. No se ha llevado nada. No se escaparía de casa. Al ver lo preocupado que estaba, alguien me sugirió que fuera a casa del señor Martínez, que vive arriba. Quizás ha ido allí. No tuve tiempo de pensar. Fui directamente a llamar a la puerta de arriba. El hombre que abrió la puerta tenía un bulto rojo en la frente, como si le hubieran golpeado con algo, pero aún así habló con educación. ¿Qué pasa? Hola. ¿Ha venido Carlos a su casa? No lo encuentro. No, no ha venido. Preguntó el hombre con preocupación. ¿Necesita que le ayude a buscarlo? Miré su frente. Se ha golpeado la frente con el armario. No, gracias. Lo buscaré yo mismo. Estaba pensando dónde podría haber ido Carlos. El hombre asintió con la cabeza. Estaba a punto de cerrar la puerta, como inspirado por un pensamiento repentino. De repente recordé algo, y levanté la mano para impedir que se cerrara la puerta. S.R. Martínez.
¿Puedo preguntarle su nombre completo? Carlos estaba encerrado en un estrecho trastero, con las manos y los pies atados, y la boca tapada, después de tirar la basura. El hombre lo arrastró a la fuerza por el pasillo. Carlos luchó con todas sus fuerzas, pero solo le hizo unos rasguños en la cabeza. La diferencia de fuerza y tamaño era demasiado grande. No tenía ninguna posibilidad de ganar. Solo podía esperar que alguien viniera a salvarlo. El vecino que se diera cuenta de que algo iba mal. El profesor que estuviera de visita. El compañero de clase que viniera a visitarlo. Pero nunca esperó que la persona que llamara a la puerta cuando estaba más desesperado fuera la madrastra a la que siempre había odiado. La voz de la mujer era ansiosa, pero serena, pero él era demasiado estúpido. El hombre lo engañó fácilmente. Antes de que la desesperación pudiera volver a abrumarlo, oyó un fuerte golpe en la puerta, acompañado por los gritos de una mujer. «Quítate de en medio, pervertido. No esperaba que aparecieras tan pronto. Mi hijo debe estar en tu casa». ¿Qué estaba diciendo? Carlos no lo entendía, pero las palabras de la mujer, «mi hijo», resonaban en su mente, negándose a desaparecer, recuperando el sentido. Carlos luchó por levantarse del suelo, e hizo un ligero ruido con el cuerpo. Las discusiones en el exterior se detuvieron, antes de que unos pasos se acercaran rápidamente. Al segundo siguiente, la puerta del trastero se abrió violentamente. La luz cegadora deslumbró a Carlos. Solo vio una silueta de pie, iluminada por la luz, esbelta y familiar. La figura que una vez le había llenado de tanto odio, ahora le atraía instintivamente. La mujer se quedó mirando en estado de shock, y se apresuró a desatarle. Pero el hombre demoníaco cerró lentamente la puerta. «María, deja de fingir. Aquí todos lo saben. No lo quieres. Esta pequeña carga, que actúa así, es solo para mi beneficio. No, solo di cuánto quieres. Mujer barata, he puesto mis ojos en tu hijo. Déjame hacer lo que quiera contigo una vez. Te daré 1000. ¿Qué dices?» La mujer dudó. El corazón de Carlos se encogió. Efectivamente, la verdadera naturaleza de una persona nunca cambia. Al momento siguiente, la mujer sacó su teléfono. Gritó al hombre: «Policía, ¿han oído eso? Vengan a arrestar a este pervertido». Esa noche, todo el edificio se iluminó. El alboroto duró mucho tiempo. Los vecinos lloraban, temían por sus hijos. Habían sido víctimas de ese pervertido anteriormente. La policía intentaba detenerlo. Si no lo detenían, moriría antes de llegar a la comisaría. Lo golpearon hasta matarlo. Yo también estaba ocupado revisando las heridas de Carlos. La mayoría eran superficiales, pero no podía evitar mirar su parte inferior. «Eso». Carlos se sonrojó. «¿Qué estás mirando? No te habrá quitado los pantalones, ¿verdad?» Carlos negó con la cabeza. Probablemente no tuvo tiempo. Suspiré aliviado. Me giré para ir a buscar agua para bañarlo, pero le oí susurrar un «gracias» muy bajo. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé paralizado. En apariencia, mantuve la calma. Por dentro, estaba rebosante de alegría. El cielo tiene ojos. El cielo tiene ojos. Este iceberg milenario por fin se ha derretido un poco. A partir de ese día, mi relación con Carlos mejoró. Incluso se podría decir que era armoniosa. Para su educación en salud mental. Incluso lo llevé los fines de semana a hacer buenas acciones. Y aprendí de mi madre cómo hacerlas. Ayudé a un anciano a cruzar la calle. Y saludé a Carlos al otro lado de la carretera. Pero al segundo siguiente, el anciano me dio una bofetada en el brazo. «Mujer loca». Estaba esperando el autobús al lado de la carretera. «¿Por qué me has arrastrado hasta aquí?» Me quedé atónita, y rápidamente me disculpé. Después de acompañar al anciano, levanté la vista y vi a unos transeúmenes ayudando a un vagabundo a empujar su triciclo. Él se dio cuenta de mi mirada, apretó los labios, y se dio la vuelta sin decir nada, sin dejar que lo viera. Oh, es un poco orgulloso. El tiempo vuela. Antes de darme cuenta, Carlos ya estaba en sexto curso. Ahora puede ir y volver del colegio solo. Antes de ir al colegio, incluso me preparaba la cena. Me voy al colegio. La comida está en la mesa. Asegúrate de calentarla antes de comer. No bebas agua sucia en casa. Lo sabía y me acurruqué en las mantas para dormir profundamente. Pero poco después de que Carlos se marchara, volvieron a llamar a la puerta. Abrí la puerta con el corazón en un puño. «¿Qué pasa? ¿Te has olvidado el libro?» Pero fuera había una mujer que no reconocí. Aunque era mayor, era inteligente y elegante. Vestía ropa de diseño, y parecía fuera de lugar allí. «Hola, ¿es aquí donde vive Carlos?» «Soy Isabel». Contuve el aliento. Ese nombre me llamó inmediatamente la atención. Isabel, la benefactora de Carlos. En la novela, Carlos era maltratado por su malvada madrastra, y se había vuelto solitario, pero era excelente en los estudios. Una periodista que vivía en la zona se enteró de esto, y no pudo soportarlo, así que lo denunció. Isabel se enteró de Carlos por el reportaje. Su marido había fallecido.
y no tenían hijos. Le dio pena a Carlos, y se sintió conmovida por su determinación y su trágico pasado, así que decidió adoptarlo. Le dio algo de dinero a María, y se llevó a Carlos sin dificultad. Así cambió el destino de Carlos. Isabel lo envió a una prestigiosa escuela para estudiar. Allí conoció a su pequeño Sol. La protagonista femenina fue curando poco a poco las heridas del corazón de Carlos. Sin embargo, la protagonista femenina se enamoró del protagonista masculino. Como resultado, el corazón de Carlos se volvió cada vez más obsesivo. Al final, se embarcó en el camino del villano y nunca miró atrás. Sin embargo, Isabel sigue siendo el benefactor en la vida de Carlos. Esto es indudable. Me sentí un poco incómodo al invitarlo a pasar. Isabel se sentó frente a mí, después de reflexionar un rato. Finalmente habló. Antes de venir aquí, pregunté por ahí. He oído que estás criando a Carlos tú sola. Debe de ser duro. Supongo que estás siendo educado. Después de todo, sé lo que piensan los vecinos de mí. María no hace nada en todo el día, y deja que su hijo, que está en primaria, se ocupe de todo. Nunca he visto a nadie tan vago. Carlos tiene que levantarse antes. Ya va a amanecer todos los días para cocinar para él. Es realmente lamentable. Carlos incluso va a la tienda de conveniencia, a trabajar a tiempo parcial los fines de semana. Este niño es tan desafortunado. En realidad, lo que dicen no es incorrecto, pero yo no le pedí a Carlos que cocinara. Fue después de que casi quemara la cocina, que me prohibió estrictamente incluso poner un pie en la cocina, y él sale a trabajar a tiempo parcial, porque quiere ganar dinero. No me ha dicho para qué lo gana. Aún es joven, y tiene sus propias ideas. No puedo interferir demasiado, pero desde la perspectiva de un extraño. Él y yo llevamos una vida difícil. Isabel vio que no decía nada, y se sintió un poco incómodo. Aclaró la garganta. Es así. Vi un artículo que escribió, en el periódico de la escuela. Estaba muy bien escrito, así que vine para saber más sobre él. Nunca me esperaba esto. Me gusta mucho este niño. Estaba pensando en adoptarlo. Tomé la palabra. Sonreí a la señora Isabel. Ya lo tengo decidido. Tengo que preguntárselo a Carlos. Lo único de lo que puedo estar seguro ahora mismo es que la actitud de Carlos hacia mí no es tan odiosa como en la novela, así que mi destino no será tan trágico. Siendo así, como elija vivir su vida, depende de él. Por la tarde, Carlos llegó a casa del colegio. Abrió la puerta y dijo: te he traído 2 salchichas a la parrilla. Todavía están calientes. Levantó la vista y vio a Isabel sentada en el salón. Se detuvo. Isabel lo miró con amabilidad. ¿Verdad? Eres más alto de lo que imaginaba. Llámame tía Isabel. Me comí las 2 salchichas a la parrilla afuera, y luego fui a dar un paseo, hasta que oscureció y volví a casa. Isabel ya se había ido. Carlos estaba sentado en su escritorio haciendo los deberes. No sabía de qué habían hablado. Puse los fideos fríos favoritos de Carlos en la mesa, justo cuando estaba a punto de volver a mi habitación. Le oí llamarme. Sí, no me llama mamá. En casa solo me llama Se lo he corregido varias veces. Fingía no oírme. Me di la vuelta y lo miré. ¿Qué pasa, Carlos? Dejó el bolígrafo. Echó un vistazo a los fideos que había sobre la mesa. Se acercó y se quedó delante de mí. La tía Isabel dice que quiere adoptarme. Asentí instintivamente. ¡Qué bien! La señora Isabel viene de una familia rica. Podrá darte una vida mejor y una buena educación. Si te adopta, seguro que tendrás un futuro brillante. Carlos se quedó en silencio durante unos segundos. ¿Quieres que me vaya con él? Me mordí el labio, pero me arrodillé para mirarlo. Un niño tan pequeño parecía inusualmente maduro. Era difícil no sentir una punzada de compasión. Extendí la mano y le pellizqué la mejilla. Por una vez, Carlos no se estremeció. Me miró fijamente a los ojos. Inmóvil. Quiero que tengas una vida mejor, pero el requisito previo es que seas feliz. Tus propios deseos son lo más importante. No hay prisa. Tómate tu tiempo para pensarlo. La S.R.A. Isabel solo había llegado ayer. Los vecinos se enteraron al día siguiente, cuando Carlos y yo salimos a comprar comida. Oímos a algunas personas cotilleando. Si Carlos es adoptado, sería un golpe de suerte. Sí, su nueva familia es rica e influyente. Vivirá una vida de lujo. María no lo trata bien. Seguro que se irá. María aún es joven. Además, es atractiva. En realidad, este niño es un lastre para ella. Si Carlos se va, María podrá encontrar otro hombre rico con quien casarse. No habrá ningún problema. Carlos estaba a mi lado, como si no hubiera oído nada. Bajó la cabeza y eligió cuidadosamente las verduras. Cogió las verduras que acababa de meter en la bolsa y las sacó. Estas ya no están frescas. Pero de camino a casa, estaba inusualmente callado. Esa noche, llamó a mi puerta. Ya lo he acordado con la tía Isabel. Me miró. En 2 días, me iré con él. Qué precipitado. Lo miré. Se me encogió el corazón.
No sabía qué decir. Carlos me tiró de la ropa y me llevó a la cocina. A partir de ahora, tendrás que cocinar tú. Esto es la válvula del gas. Asegúrate de cerrarla bien. No te olvides de barrer las esquinas cuando limpies el suelo. El otro día vi que el desagüe estaba un poco atascado. Asegúrate de encontrar a alguien que lo arregle. Yo era el adulto, y él era el niño, pero en ese momento, él actuaba como un adulto, dándome un sinfín de recordatorios. Cuanto más hablaba, más incómodo me sentía. Así que respondí apresuradamente y volví a mi habitación. Vivir juntos había fomentado inevitablemente algunos sentimientos. El día que Carlos tenía que marcharse, revisé su maleta una y otra vez. Después de asegurarme de que no se había olvidado nada, me volví para mirar a Carlos. Ven aquí, hijo, dale un abrazo a mamá. Ya no podrás abrazarme así. Ignorando su reacción, caminé directamente hacia él. Alargué los brazos y lo abracé, apoyando la barbilla en su hombro, y sentí su cálido cuerpo. No pude evitar derramar una lágrima. La lágrima cayó sobre el cuello de Carlos. Él se detuvo. Temía estar llorando demasiado. Era muy vergonzoso, así que me sequé rápidamente la cara, y estaba a punto de acompañarlo a la puerta. Señora Isabel, ¿por qué no ha venido a recogerlo? ¿Va a ir a buscarla usted? Ya había llegado a la puerta. Carlos se quedó inmóvil. Me pareció extraño, y me volví para mirarla. Ella me miró, y dijo, no me voy a ir. Nunca estuve de acuerdo con esto desde el principio. Señorita Isabel, estaba completamente desconcertada. Entonces, ¿por qué me mintiste? ¿Quería ponerte a prueba? Carlos se acercó, se puso de puntillas, y me secó las lágrimas que aún estaban húmedas en el rabillo de los ojos. Así que realmente no querías dejarme. Estaba tan sorprendida que no podía hablar. Él ya había arrastrado su equipaje de vuelta a la habitación, y había empezado a guardar cosas. Salí de mi estado de shock, y corrí a preguntarle, ¿qué le has dicho a la SRA? Isabel, le dije que mi madre no se encuentra muy bien, y que necesita a alguien que la cuide. Hice un puchero, pero, en el fondo, me sentía un poco feliz. A lo largo de los años, habíamos estado ahí el uno para el otro. No quería dejarla marchar. Espera, algo no cuadra. ¿Qué acaba de decir? Me ha llamado, mamá. Era algo nuevo y extraño, pero también me hacía sentir responsable. Decidí que criaría a Carlos. Le guiaría por el buen camino. Empecé a aprender a cocinar. Le lavaba la ropa. Empecé a aprender a ser una buena madre. En mi tiempo libre, también empecé a pensar en ganar dinero. Abrí una tienda online, y estaba ocupada todos los días. Pero la vida seguía siendo plena y feliz, principalmente porque Carlos era un niño muy fácil de cuidar. Esto continuó durante 4 años. Durante las vacaciones de verano después de mi tercer año de secundaria, Carlos trajo a casa una notificación de admisión, debido a sus excelentes notas. Fue admitido en la escuela secundaria de Elite Jinhua con una exención especial. Al ver las palabras, Escuela Secundaria de Elite Jinhua, me quedé pensativa. Así que, impulsado por la trama, seguiría conociendo a los protagonistas masculino y femenino. Se volvería cruel y despiadado por su odio extremo. Seguiría convirtiéndose en ese villano que impulsa la relación entre los protagonistas masculino y femenino. Al final, tendría un destino trágico, con la ruina de su familia y su muerte. Se nota que no estoy muy contento. Carlos preguntó confundido, ¿no quieres que vaya a esta escuela? Su tono denotaba una imperceptible decepción. Volví a la realidad, y rápidamente respondí, por supuesto que no, mi hijo es tan brillante. Estoy encantado. Hijo, espera, mamá preparará 2 platos deliciosos. Vamos a celebrarlo. Oye, ¿por qué piensas tanto? Carlos ya no es el mismo Carlos. Vamos paso a paso. Aunque dije eso, antes de que se marchara a Jinhua, le di innumerables consejos. No te enamores demasiado pronto en la escuela. No maltrates a tus compañeros. No te metas con los demás. Y sobre todo, no bebas agua sucia del baño. Y nunca te metas en peleas. Carlos me miró extrañado. No dijo nada. Asintió con la cabeza y se subió al autobús para ir al colegio. Al llegar a la gran ciudad para empezar el colegio, Carlos tuvo dificultades para adaptarse al principio, pero en menos de medio semestre, se puso al día con todas las clases perdidas. La mayoría de los alumnos de la escuela de Elite Jinhua eran hijos de familias adineradas o de funcionarios del gobierno. Su nivel de vida estaba muy por encima de lo que una familia normal podía permitirse. Era muy superior al de los niños normales. Pensé que Carlos se sentiría inferior, pero después de observarlo, me di cuenta de que había exagerado. Mamá, he traído 2 prendas viejas. ¿Puedes lavarlas? Las colgaremos en el mercado de marisco para venderlas. Al ver las etiquetas de marcas de lujo en la ropa, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿De dónde las has sacado? Mi compañero de habitación no las quería. Su franqueza me puso un poco nervioso. ¿A tu compañero de habitación no le importa?
A Carlos no le importa. Están encantados. Me quedé desconcertado. ¿Por qué? Quieren que les ayude con los trabajos de grupo. Está bien. Los genios siempre están muy solicitados. Suspiré aliviada. Ya no me preocupaba todo el día que Carlos fuera acosado en el colegio, o que acosara a otros. La tienda online que abrí el año pasado quebró. Empecé a plantearme si debía buscar un nuevo trabajo. Mi segunda carrera aún no ha despegado. Entonces me di cuenta de que Carlos empezaba a actuar de forma extraña. Solía volver todos los fines de semana, pero ahora solo viene cada 2 fines de semana. Cuando le pregunté, me dijo que había encontrado un trabajo a tiempo parcial allí, y se llevó la hucha que siempre tenía en casa. Pero yo le doy suficiente dinero para vivir cada mes. ¿Para qué necesita el dinero? Me sentí inquieta. Al fin y al cabo, el dinero es el primer paso para caer en la maldad. Finalmente, un fin de semana, aproveché que Carlos había vuelto a casa, y le pregunté por lo que me preocupaba. Carlos no me ocultó nada. Hay una chica en la escuela que es como yo. También es una estudiante de admisión especial. Su familia ha pasado por una crisis. Sus padres fallecieron, y su abuela, la única persona que le quedaba, está gravemente enferma en el hospital. Si no la ayudo, tendrá que dejar la escuela y ponerse a trabajar. Eso es muy bueno. Mi hijo está haciendo una buena acción. Me sentí muy feliz. Mi hijo está haciendo un buen trabajo. Debemos ayudarla si podemos. Carlos dejó de escribir y se detuvo. Levantó la vista hacia mí, sonrió, asintió con la cabeza. Tarareé una canción mientras iba a la cocina a cocinar. No le oí decir una última cosa. Soy más afortunado que él. Mientras cocinaba, de repente sentí que algo iba mal. Cogí el cuchillo de cocina y corrí a la habitación de Carlos. ¿Cómo se llama la chica? Carlos se quedó paralizado. Lucía. El cuchillo se me cayó de la mano. Lucía, la protagonista femenina de la novela original. Por fin, aparecía la persona que había vuelto loco a Carlos. Pero hay una cosa que no entiendo. En la novela original, la retirada de Lucía de la escuela se resolvió gracias al protagonista masculino, David. Aunque había condiciones, alivió en gran medida la tensión entre ellos, y sentó las bases para su futuro romance. Pero ahora este giro argumental se ha desplazado a Carlos. ¿Podría ser que mi querido hijo estuviera a punto de ser sustituido por el protagonista masculino? Estaba emocionado. Me apresuré a preguntarle a Carlos, pero la respuesta que recibí fue algo diferente. No me gusta, solo siento un poco de pena por él. Carlos parecía indiferente. ¿No es eso lo que dijiste? Estar dispuesto a ayudar a los demás. Me reí con torpeza. Eso es lo que dije. Mamá se va primero. No te molestaré con tus deberes. Salí de puntillas y cerré la puerta. Me senté en el sofá y reflexioné. Tenía que observarlo más. Si realmente le gustaba a Lucía, tenía que acabar con ese sentimiento antes de que empezara. En la novela original, él era rico y poderoso, y todo le iba bien, pero el protagonista masculino ahora lo era aún más. Antes de que desarrollara cualquier sentimiento obsesivo, era mejor cortar sus pensamientos de raíz. 2 semanas más tarde, Carlos volvió del colegio. Yo estaba en el mercado comprando comida. Me encontré con un vecino. Me recordó que Carlos había vuelto. Me alegré un poco. Estaba a punto de comprar otro pollo. Entonces oí su siguiente frase. Había traído a un compañero de clase. Abrí los ojos como platos. ¿Qué? Ni siquiera tuve tiempo de comprar el pollo. Corrí a casa. Esto está pasando demasiado rápido. Corrí a casa apresuradamente. Empujé la puerta. Carlos estaba sentado en el sofá haciendo las maletas. Se oía el ruido del agua en el baño. Me quedé atónita. ¿A quién has traído a casa? Un compañero de clase, dijo Carlos. Se va a quedar en nuestra casa 2 días. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Has traído a una compañera a casa sin preguntar. Se abrió la puerta del baño. Una figura salió de dentro. El resto de las palabras se me atragantaron en la garganta. Las contuve. Ah, es un compañero. Ja, ja, ja. Hola, compañero. Es guapo, y tiene aire de privilegio. Debe de ser de una familia rica. Me sonrió. Hola, soy compañero de clase de Carlos. Me llamo David, el que ayudó a la protagonista femenina a pagar sus facturas médicas, y que hizo una buena acción al traer a casa al protagonista masculino fugitivo. En la novela original, esta escena es: el padre de la protagonista femenina trae a casa a un hijo ilegítimo. La madre se enfada tanto que se pone enferma, y él también se pelea con su padre. Le dan una bofetada, y le quitan la mesada. En un arranque de ira, David se escapa de casa, y el bondadoso Lucía lo lleva de vuelta a su apartamento alquilado. En ese pequeño apartamento alquilado, aunque ambos mantienen las distancias, al pasar tanto tiempo juntos, inevitablemente desarrollan sentimientos el uno por el otro. Pero ahora, he visto a Carlos cambiar las sábanas, e invitar a David a dormir con él esta noche. La cama es lo suficientemente grande, al igual que su corazón. Durante la cena, David me contó
que Carlos parece bastante popular en la escuela. Parece frío e indiferente, pero tiene un corazón bondadoso. Siempre está dispuesto a ayudar a cualquiera que lo necesite. Si no fuera por mí, que lo cuido, lo habrían acosado hace mucho tiempo. Rápidamente cogí unos trozos de carne para David. Gracias, David. Lo pensó un momento. Carlos es bastante popular entre las chicas. Conozco a bastantes que les gusta. Por cierto, ¿cómo se llama la chica guapa de la clase de al lado? Carlos siguió la conversación con naturalidad. Lucía. Lucía esbozó una sonrisa pícara. ¿A él también le gustas? Le vi confesarte tus sentimientos. Me tembló la mano. La carne que acababa de coger cayó sobre la mesa. Carlos le echó un vistazo. No digas eso. Nosotros no somos así. David se detuvo. Se inclinó hacia él. De verdad, no lo somos. Carlos asintió. Al segundo siguiente, David rodeó con sus brazos el cuello de Carlos. Genial, hermano. Creo que me gusta un poco. Ayuda a tu hermano. Mi mano volvió a temblar. Las verduras que acababa de coger también cayeron sobre la mesa. Carlos finalmente me miró. Golpeó la mesa con los palillos. Mamá, has desperdiciado comida. Me di cuenta de que la trama había dado un giro importante, y el final de Carlos definitivamente iba a cambiar. Esto debería haber sido algo bueno, pero no podía quitarme de encima la inquietud que sentía en mi corazón. Esa inquietud se confirmó un año después. Aquella mañana, volvía a casa después de comprar comida, cuando de repente oí un zumbido. Entonces, sin ninguna fluctuación emocional, sonó el siguiente mensaje. Sistema 8 en línea. Lo sabía, lo sabía. ¿Cómo podía haber sido transportado a un libro sin un sistema? El sistema decía que se trataba de un retraso, causado por un fallo en el sistema principal. No me lo creí, pensé que se había olvidado de mí. Anfitrión, tenga en cuenta que en 3 años, la misión del anfitrión habrá concluido. En ese momento, se calculará su índice de felicidad. Si se alcanza el índice de felicidad, la misión del anfitrión habrá sido un éxito, y usted regresará a su mundo original. Pregunté apresuradamente. ¿Y si la misión fracasa? Tendrás que quedarte aquí para siempre. María. Sentí un momento de desorientación. Cuando llegué aquí, echaba mucho de menos a mi familia. A menudo lloraba en la cama por las noches. Más tarde, me volví insensible. Perdí la esperanza, pero nunca imaginé que aún tenía la oportunidad de volver. La familia y los amigos en los que tanto había pensado, tendrían la oportunidad de volver a verlos. ¿Cómo no iba a estar emocionado? Tardé mucho en calmarme, recordando las palabras del sistema. Por fin me acordé de preguntar por el valor de la felicidad. ¿El valor de la felicidad de quién? De los personajes principales del libro. Los valores de felicidad del protagonista masculino y de la protagonista femenina representan el 90% del total. El sistema decía que este mundo existe gracias al protagonista masculino y a la protagonista femenina. Sus valores de felicidad son la fuente de energía que mantiene este mundo en funcionamiento, y la felicidad proviene del apoyo mutuo en la adversidad, del amor y el odio entrelazados en los malentendidos, de la alegría de reunirse después de una larga separación. Todo ello son formas en que los protagonistas masculino y femenino acumulan puntos de felicidad, y en el proceso de acumular puntos de felicidad, no podemos prescindir de los personajes secundarios. La malvada protagonista secundaria, el despiadado villano y el profundamente afectuoso segundo protagonista masculino, son obstáculos en la historia de amor de los protagonistas masculino y femenino, pero también son catalizadores para duplicar sus puntos de felicidad. Como anfitrión del sistema, les recuerdo amablemente que, debido al cambio de personalidad del villano Carlos, se ha visto gravemente afectada la conversión de los puntos de felicidad de los protagonistas masculino y femenino. Según los cálculos actuales, en 3 años, el nivel de felicidad de este mundo estará lejos de alcanzar el nivel requerido. ¿Se arrepienten? Un poco, pero viendo el aspecto actual de Carlos, creo que no hay nada que lamentar. Carlos ha crecido. Este niño es realmente excepcional. Sí, he oído que sus notas también son excelentes en la gran ciudad. Además, es muy respetuoso con María. ¿Cómo puede haber un niño tan bueno? Carlos se bajó del autobús. Por el camino, los vecinos y los transeúntes no paraban de elogiarlo. Él respondía con humildad. Levantó la vista y me vio. Me apresuré a acercarme con mi maleta. Este año es su último año de instituto. Es el año más importante. Sigue viniendo a casa una vez cada 2 semanas. A sus 18 años, Carlos ha crecido mucho. Sus rasgos se han vuelto más maduros. Ya no tiene la inocencia de la juventud. La suave luz del sol poniente caía sobre él. Parecía brillar. Mamá, vamos a casa. Me quitó las verduras de las manos. Caminó rápidamente delante de mí. Por el camino, me contó lo que había pasado en el colegio. Me habló de los nuevos amigos que había hecho. También me contó algunas cosas interesantes que habían pasado. Carmen tiene mal genio,
pero no es mala persona. Es un poco mimada. Solo hay que hablarle con amabilidad. Él puede soportarlo. Por cierto, David le ha confesado su amor a Lucía. Lucía no aceptó, pero acordaron ir a la misma universidad. Acabo de descubrir que a mi compañero de cuarto también le gusta Lucía. Ya lo conoces. Se llama Luis. No habla mucho. Tenía miedo de que le hicieran daño. Me quedé toda la noche hablando con él. Ahora lo ha superado por completo. Escuché en silencio mientras hablaba. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Aunque conozco todos los nombres que mencionó, Carmen es malvada. La protagonista femenina Luis está profundamente enamorada. El coprotagonista masculino Carlos, por su cuenta, eliminó todos los obstáculos que se interponían en la relación de la pareja principal. Realmente es mi mejor amigo. Ja 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 ja. Bugugu. Me siento un poco complicada. Carlos es muy perspicaz. Giró la cabeza para mirarme. Se detuvo en seco. Mamá, ¿qué pasa? Nada. Negué con la cabeza. Solo estoy un poco feliz. Por cierto, ¿ya has decidido a qué universidad quieres ir? Carlos asintió con la cabeza. Dijo que quería estudiar periodismo en la universidad A. Quería ser periodista. Siempre ha tenido sus propias ideas. No voy a interferir en su elección. El último año es una época muy ajetreada. Carlos estudiaba hasta tarde todas las noches. El día del examen de acceso a la universidad, fui a despedirlo. También estaban David y Carmen Luis. Sus familias eran acomodadas. Ya habían hecho planes para estudiar en el extranjero, en el país de Sumí. Al verlos juntos, me sentí un poco aturdida. El protagonista masculino era cruel. La protagonista femenina estaba profundamente enamorada. Y el coprotagonista masculino incluso había ido a acompañar al villano al examen. Yo seguía perdida en mis pensamientos. Cuando Carlos se acercó a mí, él, que normalmente era reservado, de repente me abrazó, apoyó la barbilla en mi hombro. Gracias, mamá, dijo. Una frase tan simple, hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Este año tengo 39 años. Llevo 10 años en este mundo. En esos 10 años, saqué a alguien que estaba destinado a caer en el abismo, y lo devolví a la luz. Creo que valió la pena. Después de los exámenes de acceso a la universidad, Carlos fue admitido en la Facultad de Periodismo de la Universidad A. El primer día de clase, le ayudé a hacer la maleta. Él se quedó en la puerta mirándome mientras yo me afanaba. De repente, dijo, mamá, pareces más baja que el año pasado. Me enfadé tanto que le tiré los calcetines a la cara. Es porque tú has crecido demasiado. Durante sus 4 años en la universidad, Carlos absorbió conocimientos como una esponja. Siguió a su mentor en encuestas sociales. Denunció fábricas sin escrúpulos. Informó sobre las condiciones de vida de los niños en zonas montañosas. Y facilitó la implementación de proyectos educativos para aliviar la pobreza. Cada vez que veía su nombre en las noticias, me sentía orgullosa y preocupada a la vez. Durante las vacaciones de verano de su tercer año, visitó a una familia en la que el padre maltrataba a sus hijos. El padre lo atacó con un cuchillo de cocina. Cuando me enteré, corrí al hospital. Tenía el brazo envuelto en vendajes gruesos. Cuando me vio, actuó como si nada hubiera pasado. No es nada. Los tendones no están dañados. Descansa y recupérate. Pero ese monstruo me hizo daño. Lo han encerrado, al menos durante 1 o 2 meses. Su familia está tranquila. Le pelé una manzana con los ojos enrojecidos, pero le oí llamarme, mamá. Levanté la vista. Los ojos de Carlos parpadearon. Si no te hubiera conocido, dijo, ¿habría acabado viviendo una vida miserable? Bajé la cabeza. Al principio no fui muy amable contigo. Le dije, sí. Carlos hizo una pausa. Por eso siempre sentí que habías cambiado de repente. Me quedé desconcertada. La madre de Carlos. ¿Eres un ángel enviado por el cielo para salvarme? Labia. Durante el tiempo que lo cuidé en el hospital, Carlos me contó la situación actual de sus buenos amigos. David y Lucía confirmaron su relación en la universidad, aunque discuten de vez en cuando. Su relación es estable. Carmen conoció a alguien que la ama de verdad. El año que viene, después de graduarse en la universidad, planean casarse. El negocio de Luis tuvo éxito, y montó su propia pequeña empresa. Está totalmente dedicado a su carrera. Todos están viviendo su mejor vida. Eso es genial. El día que Carlos fue dado de alta del hospital, volví a oír la voz del sistema. Calculando el valor de la felicidad, me detuve un momento. Luego lo dejé pasar. Si no cumplo los requisitos, no los cumplo. Lo he aceptado. Pero nunca esperé que el sistema anunciara los resultados al segundo siguiente. Me dejó paralizado. Resultados del cálculo. El valor de felicidad del mundo ha alcanzado el nivel requerido. Enhorabuena, anfitrión. Tarea completada. Me quedé atónito. ¿Cómo podía haber sucedido? Esta vez, el sistema tuvo la amabilidad de dar una explicación, excepto los protagonistas masculino y femenino. El valor de felicidad de otras tareas importantes.
solo cuenta un 10%. Sin embargo, su valor de felicidad base es demasiado alto, lo que afecta al cálculo final del valor de felicidad. En la historia del sistema, eres el primero en completar la tarea de esta manera. Parpadeé, reprimiendo la emoción en mi corazón. ¿Cuándo podré volver? En 2 meses. ¿Cómo? Muerte. El informe médico que sostenía en mi mano cayó repentinamente al suelo. Se oyeron pasos detrás de mí. Me volví para mirar. Carlos corría hacia mí. Tenía una sonrisa en el rostro, pero la escena ante mis ojos se volvió cada vez más borrosa. Mi cabeza daba vueltas violentamente. Antes de perder el conocimiento, oí la voz de Carlos llamándome con tono cambiado, mamá. Cuando volví a despertar, estaba tumbada en una cama de hospital. El médico dijo que tenía hepatitis en fase terminal. Me quedaban como mucho 3 meses de vida. Imposible, le dijo Carlos al médico con los ojos enrojecidos. Mi madre se hace revisiones médicas todos los años. El año pasado estaba bien. El médico la miró con simpatía. Esta enfermedad a veces puede progresar muy rápidamente. Lo sé, dije. Es la forma que tiene el sistema de organizar mi salida. Supongo que esto cuenta como una jubilación triunfal. No, Carlos se tomó una excedencia en la escuela, y se quedó a mi lado día y noche. Me preparaba todo tipo de comidas, aunque yo vomitaba violentamente cada vez. Me leía los informes que había escrito, aunque a menudo me quedaba dormido mientras los escuchaba. Una noche, muy tarde, me desperté por el dolor, y encontré a Carlos dormida junto a la cama, todavía aferrada a una toalla húmeda. A la luz de la luna, noté algunas canas en sus sienes. Solo tenía 22 años. Me dolió el corazón. Le acaricié suavemente el pelo. Se despertó sobresaltada. Mamá, ¿te encuentras mal?, me preguntó con ansiedad. Negué con la cabeza. De repente, tengo ganas de verte con traje, le dije. Al día siguiente, pidió prestado un traje, y se ató torpemente la corbata delante de la cama del hospital. Sonreí y le indiqué, un poco más arriba, a la izquierda. Así está bien. Cuando se agachó para arroparme con la manta, percibí un ligero aroma a jabón en su cuerpo. De repente, recordé la primera vez que nos conocimos, a aquel niño de 8 años con expresión cautelosa en el rostro. Mamá, lo que más orgullosa me hace sentir en esta vida es tener un hijo como tú. Intenté mantener la voz firme. Cuídate mucho en el futuro. Las lágrimas cayeron sobre mi mano, tan calientes que parecían quemarla. Él me agarró la mano con fuerza, ahogado por las palabras. La voz del sistema resonó. Deberes en el dormitorio completados. El túnel del tiempo se está abriendo. La transmisión comenzará en 10 segundos. 19, 8. En el último momento antes de perder la conciencia, vi abrirse la puerta de la habitación del hospital. David, Lucía y Carmen estaban allí. Cada uno de ellos sostenía un ramo de flores. Sed felices, susurré. No sabía si se lo decía a ellos o al mundo. Cuando volví a abrir los ojos, estaba tumbado en mi habitación. El teléfono mostraba la fecha del día en que había viajado atrás en el tiempo. Temblando, marqué el número de mi madre. En cuanto oí su voz, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Solo había pasado 1 hora, pero allí había pasado 10 años. Cogí la mano de Carlos, y me la pegué contra la cara. No, no, no es una pesadilla. Lloré amargamente. Había sido un buen sueño. En él, había hecho muchas buenas acciones. Muchos años después, todavía sueño con Carlos de vez en cuando. En el sueño, se había convertido en un periodista famoso. En el sueño, fue el padrino de Lucía y David. En el sueño, también conoció a la chica que amaba. En el sueño, los dos caminaban hacia el altar. En el sueño, también tenía sus propios hijos. En el sueño, los 3 se hacían una foto de familia. Carlos llevaba un traje impecable. A su lado estaban su amable esposa y su adorable hijo. Había un rincón de la foto que se había dejado vacío a propósito. Allí había una pequeña taza de té. Alguien le pregunta, señor Carlos, el periodista, ¿para qué es ese espacio vacío? Carlos responde, es para mi madre. Siempre decía que quería verme con traje. Cuando me despierto, la luz del sol entra por la ventana. Una suave brisa sopla sobre la novela que está sobre el escritorio. Me seco las lágrimas. Vuelvo a colocar la novela en el estante más profundo de la estantería. Carlos, tu vida es feliz y plena. A partir de ahora, iré en busca de mi propia felicidad.